Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, buenas noches. Es un gusto saludar con cada uno de los participantes que nos estamos integrando aquí a la reunión. Mi nombre es Mauricio Hidalgo, tutor del aula de metodología Montessori, y es para mí un gusto también ver cómo cada uno de ustedes se están dando el tiempo para acceder a esta reunión y compartir nuestras reflexiones, nuestras experiencias acerca del material revisado en el primer tema. Les doy la bienvenida y mientras tanto, pues por supuesto seguimos dándonos los saludos. Algunos no. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. En clase, estaría queriendo separar otro título más. Dice señora que ahora sí sea didáctico. ¿Sí? Señora ya fortalecida todas esas cosas. Este año más. ¿Mis raíces? ¿Dónde están pues, dos yemas, dos yemas? También. Muy bien, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a nuestra primera sesión, donde vamos a hablar acerca del contexto histórico de la metodología Montessori. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos ya 77 personas en línea, 77 personas en línea. Impresionante. Una excelente oportunidad de aprendizaje que estamos compartiendo en este tiempo. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Mauricio Hidalgo. Tengo el gusto de ser el tutor de las aulas en metodología Montessori, y nuevamente mi felicitación, mi saludo para cada uno de ustedes que han ingresado ya a la sesión. Entonces, vamos a iniciar. Quisiera que me escriban en el chat, en la sala de chat, ¿quiénes de ustedes han terminado de revisar el material del primer módulo? Teníamos 2 documentos de lectura y 2 videos. ¿Quiénes de ustedes ya terminaron de revisar
de explorar el material de estudio. Veamos quién me escribe Ajá. en el espacio de chat. Muy bien, Cristina, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, Cristina me dice que ¿Quién dice sí. yo? María Fernanda, perfecto. María Fernanda también nos solicita que, y tiene razón, comparto su sugerencia, que podamos apagar los micrófonos para evitar que el audio se distorsione, ¿sí? Y que todos podamos acceder a la sesión de hoy. Muy bien. Veamos quién más. ¿Quién más? Viviana me dice que sí ha revisado el material de estudio. Perfecto. Por lo pronto yo sé que hay mucho más, pero solamente 2 personas me han confirmado que ya han revisado el material. Veamos quién más ha podido revisar el material de estudio. Nicole, muy bien. Muchas gracias por la confirmación. Perfecto. Estoy compartiendo ya la presentación. Entonces vamos a dar inicio. Un saludo cordial con cada una de las personas que se siguen conectando. Ya estamos superando ya las 80 personas en línea. Así que será una sesión agradable, interesante, desafiante y estamos listos para iniciar. Dayana, el material de estudio está disponible en la plataforma precisamente de Poliestudios. Allí están 2 documentos descargables, los puedes descargar o los puedes revisar en línea y también están 2 videos. Tenemos adicionalmente en la plataforma unas actividades de aprendizaje que corresponde a una tarea, un foro de diálogos, ¿sí? Y tenemos también un cuestionario como herramienta de evaluación, ¿sí? Posteriormente o a través de los grupos de chat podemos revisar con quiénes de las personas que todavía no han podido revisar el material tenemos de pronto algún inconveniente en el acceso. Bien, vamos a empezar hablando acerca del contexto histórico de la metodología Montessori. Bien. María Montessori, nosotros ya hemos revisado en el material, de pronto algunos de nosotros ya conocíamos también esta información, estos datos acerca de la biografía de María Montessori. Ella nació en 1870, ¿sí? Su primera titulación profesional fue en medicina, de hecho fue la primera mujer en graduarse como médico profesional en Italia, ¿sí? En 1902 ella inició sus estudios de pedagogía y a partir de inicios del siglo XX, pues toda la trayectoria de María Montessori ha estado enfocada 100% en el área educativa, en el ámbito educativo. Así que seguimos revisando también en 1907, ella inaugura la primera casa de bambini, que fue el lugar donde, o los lugares, de hecho fueron algunos, donde puso en práctica su método Montessori. En 1913 inaugura la Asociación Educativa Montessori de Estados Unidos. En 1947 el Centro Montessori en Londres, nominada a premios Nobel de la Paz principalmente. ¿Sí? Según uno de los videos decía que recibió 6 nominaciones. En uno de los documentos se mencionaba que fueron 4 nominaciones, pero tendríamos que revisar bien cuál fue la información precisa, ¿verdad? Así que el material estará distribuido por WhatsApp, sí, ¿de acuerdo? Gracias, Cristina, por la sugerencia, sí. Estaremos revisando primero las dificultades de acceso de las personas que todavía no han podido ingresar a la plataforma, pero sí, el material se compartirá. Bien, quiero preguntarles, ¿quiénes de las personas que estamos conectadas ahora en línea, que ya estamos más de 80 personas, de hecho 84 personas, 84 participantes, ¿quiénes de nosotros tenemos o hemos tenido experiencia en aplicar la metodología Montessori en nuestro ámbito profesional? ¿Sí? Entonces me pueden escribir con un mensaje. Yo
yo he trabajado en Montessori, yo conozco la metodología, quiero ver quiénes han tenido ya la oportunidad de trabajar metodología Montessori, ¿sí? Permítanme leer sus mensajes. Vamos a estar usando bastante la sala de chat, ¿sí? Así que no la vayan a cerrar, ¿de acuerdo? ¿Quiénes de nosotros, veamos? ¿Todavía no? ¿No hemos tenido experiencia en metodología Montessori? Veamos. Carla, en educación inicial. Sara también, muy bien. En área preescolar, sí. El área preescolar es la que más ha tenido contacto, más ha tenido experiencia con la metodología de Montessori. Eso no quiere decir, por supuesto, que Montessori no se pueda aplicar a otros grupos de edad. Verónica también, Dayana igual, Silvia, sí, muy bien. En la creación del proyecto de grado, perfecto. Gina, felicitaciones, muy bien. En el contexto histórico en que nace María Montessori, ella lo vieron ustedes, su padre fue militar, y en el contexto en que ella nace, finales del siglo XIX, de hecho todo el siglo XIX fue así llamado el siglo de las luces, precisamente por la revolución industrial que se desarrolló en ese siglo, en esa época, ¿sí? Esto provocó unas circunstancias en que la educación empezó a tomar un protagonismo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles circunstancias? Al consolidarse el capitalismo como modelo económico, se evidenció que la generación de fuentes de empleos y la generación de empleos necesitaba cada vez mano de obra más calificada. En ese sentido, la educación empezó a tener un protagonismo, ¿de acuerdo? No solamente en profesiones como nosotros los entendemos actualmente de hospitales, sino también a través de oficios, ¿sí? Entonces, las escuelas, los talleres estaban justamente enfocándose a profesionalizar y a capacitar a la mano de obra, ¿de acuerdo? Y por tanto, también se fortalece la educación pública. Sin embargo, en esta temporada, nosotros conocemos cuáles son algunas de las características de la educación tradicional, ¿sí? Una educación tradicional que daba mucho énfasis a la memorización, daba mucho énfasis al autoritarismo, daba un protagonismo exagerado a la figura del docente, ¿sí? Muchas figuras de las que nosotros hemos aprendido como características de la educación tradicional, ¿sí? El énfasis en la memorización, la escasa interacción entre docentes y estudiantes, por eso vamos a tener posteriormente un tiempo para que podamos intervenir también. Si no todos nosotros, por lo menos algunos de nosotros quienes estamos ya conectándonos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de la metodología Montessori? A partir de lo que ustedes han podido revisar su material, les voy a preguntar cuál característica, ¿sí? O cuál aspecto de la metodología Montessori es el que para ustedes se considera el aspecto más relevante. Así que les voy a pedir, de pronto, nosotros ya tenemos los botones de reacción. La persona que quiera intervenir solamente utiliza la herramienta de levantar la mano, lo pueden usar a partir de las reacciones. ¿Sí? David, perfecto. David, te voy a habilitar el micrófono para que nos compartas tu intervención. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. David, Un gusto. saludo a todos. Espero que estén bien, cuidaranse. Ya saben, coronavirus y esas cosas.
Y yo, la verdad es que no he tenido la oportunidad de leer todavía el material que estaba en la plataforma, un poco por descuido, un poco por también porque, pues, como una compañera decía en el chat, creí que empezaba hoy, entonces eso, mil disculpas, no vengo preparado, no se repetirá. Sin embargo, ¿he tenido experiencia directa con Montessori? No. No he tenido experiencia directa con Montessori, sino lo que me han enseñado, o me han conversado, más bien dicho, mis compañeras de los grados, de los chiquitines, y otros colegas de otras instituciones, ¿verdad? Yo enseño física y matemática en colegio, en bachillerato, entonces es totalmente distinto, ¿verdad? A lo que se supone que se trata Montessori. Pero yo estoy seguro, o mejor dicho, tengo la fuerte sospecha de que lo que me han contado mis amigos y mis colegas es aplicable, y justo lo que tú decías, ¿no? Al inicio, que no es solo para los chiquitines, sino para otras materias, para otros ámbitos. Y es lo que quiero ver, lo que quiero aprender. Tengo entendido que Montessori se basa en la experiencia palpable, como todo, o sea, meter las manos en la masa y hacer cosas, ¿verdad? Y es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer, lo que a mí me ha gustado hacer, lo que quiero transmitir a mis estudiantes. Entonces, eso es en breves rasgos lo que yo tengo entendido de Montessori. Si estoy equivocado, por favor, corríjame, que quiero empezar a aprender, ¿verdad? Y si es que no estoy equivocado, entonces busco la guía, porque es lo que busco. La física es demasiado teórica a nivel de colegio. ¿Cómo se enseña? Que se enseñe física me parece aburrido, me parece absurdo en muchos sentidos. No todos, han habido excelentes docentes, pero es demasiado teórica. Y la física no es el punto de estar viendo fórmulas y senos y cosenos y tangentes y cosas raras, sino de explicar la naturaleza del mundo a través de la matemática, pienso yo. Es de hecho de lo que se trata de la física. Estoy 100% seguro de eso. Y si la naturaleza, si el mundo mismo se explica a través de la matemática, tenemos que topar el mundo, manipular el mundo para ver dónde está la matemática. Esa es mi opinión y es lo que vengo a buscar. El medio de cómo transmitir eso a mis estudiantes, pues a guambras ya de 14, 15, 16, 17 años, ¿verdad? Que ya no tienen muchas ganas de ponerse a colorear y tal, pero aún así les toca. Conmigo al menos les toca. Si no todos los días porque no hay chance, cuando sí les toca, les toca. Entonces, eso es lo que vengo a buscar. Perdón. Excelente, David. Muchísimas gracias por tu intervención. Voy a rescatar dos puntos que considero importantes y más que todo importantes en esta primera sesión. Desde mi punto de vista, no hay opiniones equivocadas, tampoco hay preguntas equivocadas, ¿sí? Y reconozco, valoro tanto la disposición que tú manifestaste de querer aprender, ¿sí? De incursionar en una metodología que para algunos tal vez todavía es nueva, todavía es un misterio, y esperamos que la expectativa es que al final de la capacitación, pues ese misterio se desvanezca, ¿sí? Entonces, lo vamos a trabajar de esa manera. Muchas gracias, David, por tu intervención. Por el orden en que vi que levantaron la mano, voy a dar la palabra a Sara. Sara Borja, por favor. A ver. Aquí estoy, buenas noches. Exacto, sí, te escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Desde mi perspectiva, yo trabajo con niños de preescolar, niños de inicial 1, inicial 2. Entonces, tampoco tuve la oportunidad de leer el material, no lo sabía, igual fue una falla mía, pero sí tengo la experiencia de saber que Montessori más que todo es libertad de dejarles a los niños ser y crear ellos su propio espacio de educación. Ellos tienen la capacidad tan grande de aprender y absorber tanto conocimiento, y es eso, no es el libertinaje de dejarles hacer lo que ellos quieran, sino más bien es observar y como docentes ser muy, muy atentos a lo que ellos captan y qué es la herramienta que ellos utilizan para aprender ciertas cosas. Montessori tiene esa libertad de dejarles a los niños aprender, de no ponerles una cápsula para que todos aprendan al mismo ritmo, sino más bien respetar el aprendizaje que tiene cada niño, que obviamente no es igual. Entonces, Montessori para mí es libertad y es estímulo también, porque tiene muchas técnicas de estimulación para los niños, que es en lo que yo me desarrollo más o menos. Eso. Exacto. Perfecto, Sara. Muchísimas gracias por tu intervención. Totalmente de acuerdo. Uno de los aspectos relevantes de la metodología Montessori es la libertad, que no tiene que confundirse con libertinaje, por supuesto. Y lo vamos a ver porque es parte justamente de la presentación que se preparó para la sesión de hoy. La siguiente persona que levantó la mano es Andrea. Andrea, te doy la palabra, por favor.
Muy buenas noches también compañeros. Bueno, yo tampoco no he tenido todavía la experiencia de trabajar con Montessori. He escuchado y he visto que hay muchas instituciones educativas que trabajan con este método y ha servido mucho para poder crear niños independientes. Pero yo como he trabajado muchos años, trabajé en educación inicial, lo que he podido trabajar bastante son las inteligencias múltiples y esto me ha dado la curiosidad también de poder iniciar y conocer nuevas metodologías de aprendizaje. Quiero retomar algo que dijo el compañero David hace un momento sobre lo que es el trabajar esta metodología con niños más grandes, ¿verdad? De otros niveles, puede ser de básica media, básica superior, bachillerato. Yo en este momento estoy trabajando justamente con séptimo año. De lo que siempre he trabajado con inicial, por cosas del destino, me pasaron a séptimo. Pero me doy cuenta, sinceramente, que el trabajo que uno hace como parvularia, el trabajo que uno realiza con los pequeñitos, ayuda muchísimo en la independencia y en la autonomía de los niños grandes. Me acuerdo que una asesora que una vez fue a nuestra institución nos dijo, fuera lindo que los compañeros que trabajan también en educación básica, en colegio, pasaran por unos meses lo que es parvularia. ¿Y por qué lo dijo? Porque el desarrollo con los niños pequeños, la manera de trabajar con ellos y viendo cómo se trabaja también con los niños grandes, anteponiendo un poco de ese trabajo, es bonito. ¿Por qué? Porque ayuda a desarrollar un poco más sus capacidades, a ser un poco más independientes, tienen un poco más de iniciativa los niños. Creo que introducir esta metodología va a ser muy bueno también en los niños de niveles más altos. Como, bueno, por experiencia propia yo lo puedo decir, ha sido muy bonito trabajar diferentes métodos que se trabajan con los pequeñitos, también con los niños más grandecitos. Muchas gracias. Gracias Andrea por tu intervención. Igual creo que un punto que rescato de tu intervención es el hecho que nosotros como docentes deberíamos explorar las otras áreas de educación, no solamente aquella en la que nos hemos especializado. Totalmente de acuerdo contigo y me hiciste recordar de una experiencia mía. Mientras tanto, solamente para cerrar esta primera parte de la intervención, voy a dar la palabra a Selenia, a Cristina y a María Verónica en ese orden, ¿sí? Y luego de la intervención de María Verónica, continuamos con el avance de la presentación. Les hablaba que en mi experiencia, yo he trabajado siempre desde séptimo de básica en adelante. ¿Sí? He trabajado matemática con básica y he trabajado computación e investigación con bachilleratos. Y sí, alguna vez que me pusieron al frente de un grupo de tercero de básica, para mí fue una experiencia desafiante sí, pero una oportunidad de aprendizaje también muy, muy impresionante porque tienen características en la forma de aprender los diferentes grupos de edad que les hace, yo lo digo así, los hacen únicos a cada grupo de edad. Y sí, compartir eso, en principio yo no daba pie con bola, porque mi formación fue en docencia y didáctica enfocada para bachillerato específicamente, no para educación básica. Entonces sí fue algo desafiante, fue explorar un mundo nuevo, pero fue valioso. Yo lo consideré una experiencia muy, muy valiosa. Bien, voy a dar la palabra a Selenia. Selenia, por favor. Te escuchamos. Selenia. Hola, buenas noches con todos. Bueno, yo sí he trabajado con los niños de educación inicial y en esta ocasión estoy con los de primero de básica, que generalmente vendrían a tener la misma edad. Y considero en el método Montessori que los niños aprenden en base a la experiencia. Bueno, tengo ya algunos años trabajando con este grupo de niños y he notado que ellos, como mencionaban las compañeras, trabajan y aprenden completamente diferente y todo es en base al juego, a la actividad, a la experiencia de cada uno de ellos. Y en base a eso ellos van adquiriendo su aprendizaje.
Es lo que yo podría decir y mencionar y rescatar también que, como ya lo han mencionado anteriormente, el trabajo de las docentes parvularias es tan bonito, tan lindo, que nos basamos en el juego, en las canciones, en las dinámicas, pero termina ahí, en inicial y primero, porque a partir del segundo las profes se enfocan en solo dar contenidos y no ven más allá. Entonces sí sería interesante, chévere, aprender muchísimo más en esta experiencia que vamos a tener nosotros aquí, para poder también compartir con nuestros compañeros y que sigan de pronto la misma metodología o la misma línea de trabajo, para que esto sea una continuidad, ¿no? No solo se quede en la educación inicial o en la preparatoria, sino que continúe. Exactamente, muchas gracias. Gracias, Elenia, por tu intervención. Sí, precisamente como se mencionaba lo mencionaba al inicio de la presentación, eh, la referencia que tenemos de Montessori está casi polarizada hacia la educación inicial, pero eso no quiere decir que sea una metodología exclusiva para educación inicial, para nada, de ninguna manera. Antes de darle la palabra a Cristina, dame un momento, a Cristina, sí, quiero rescatar un mensaje que nos comparte Carolina Carolina Rosero en el chat, que nos dice: lo más importante es el aprender jugando, o sea, no es solo jugar por jugar, es aprender jugando y aprender desde el tipo de inteligencia de cada persona, es decir, el respeto a la individualidad, que es uno de los aspectos clave de la metodología Montessori. Cristina Ochoa, te doy la palabra, por favor. Buenas noches. Eh, a ver, de lo que yo pude revisar del material y también investigar un poquito más allá, porque no he aplicado, yo soy estudiante todavía, no soy docente en ejercicio. Entonces, de lo que he podido revisar es que Montessori se basa en los principios básicos del respeto, del orden y la limpieza, de la libertad, de la autonomía, de... El segundo principio, de hecho, de Montessori es el principio de la mente absorbente, que se cree que los niños absorben todo lo que hay en su medio, no solo lo que se les dice o solo lo que se les enseña, sino lo que ven que otros hacen. Y de hecho así fue como María Montessori empezó a aplicar su método. María Montessori empezó a mostrar a los chicos, por ejemplo, en los tacos de madera, cómo ella hacía las letras con sus dedos y los niños lo reproducían. Entonces, ella desde ahí saca este principio de que los niños absorben lo que el adulto ve hacer. El método Montessori no es exclusivo para educación inicial, sin embargo, es en un paper que pude ver por ahí de la Universidad Técnica de Ambato, decía que la razón principal por la que se aplica el método Montessori más en educación inicial es porque es más fácil. Porque en los chicos de colegio y los adolescentes es mucho más complicado primero llegar a ellos, empatizar, que te pongan atención y sobre todo es más fácil con los niños chiquitos porque ellos como que su voluntad, su inocencia hacen como que, que admiren a la persona que está a cargo, en este caso el maestro, ¿no es cierto? Y de eso el maestro se convierte en una especie de héroe. En cambio, en los adolescentes ya por sus circunstancias, por cómo vivan, por todo eso, es mucho más complejo que vean a los docentes como un superhéroe y sobre todo muchísimos aquí en Latinoamérica y especialmente en Ecuador, muchísimos jóvenes, especialmente en esta época de teletrabajo, presentan muchísimo desinterés en la educación y en la autoformación. Entonces, desde ahí es complicado. Además de que hay muchas escuelas que tienen como herramienta el método Montessori, pero no hay ninguna escuela 100% Montessori. Yo lo que quisiera saber es cuál es la diferencia entre el método Montessori, el método Waldorf y el método Doman, que por ahí van. O sea, más o menos se utiliza lo mismo, pero sí, yo sé que sí varían en algo, pero quiero saber en qué. Eso. Muchas gracias. Ok, gracias, Cristina. Me tomaste la lección y me dejas una tarea acerca de los otros métodos. Pero de pronto si alguien de los participantes tiene conocimiento de los métodos que mencionó Cristina, uno de los métodos era de Baldor, el otro no lo recuerdo exactamente, ya te voy a preguntar nuevamente, o si nos puedes compartir por el chat, sería interesante poder investigar eso.
A ver, uno de los motivos por lo que se ve más aplicación de Montessori en educación inicial es porque en educación inicial existe o el tipo de aprendizaje es un aprendizaje que necesita más material concreto, ¿sí? A medida que los niños ya van creciendo, van aumentando de edad, se puede trabajar recursos o elementos más abstractos. Entonces es en ese sentido lo que la generación de material que es más enfocado a inicial. Pero a ver, le voy a dar la palabra a María Verónica. Sí, te escuchamos, María Verónica. Bienvenida, buenas noches. ¿Me escucháis? Muy buenas noches. Muchísimas gracias la oportunidad para participar. Y bueno, mucho gusto. Mi nombre es Verónica Melo con todos los compañeros. Yo soy psicóloga educativa y licenciada en educación básica. Y bueno, en este proceso he trabajado con chicos pequeñitos, con chicos de básica superior, media, bachillerato. Y bueno, en mi institución educativa trabajan en los grados iniciales con el método Montessori y he podido tener contacto con este método por esta razón. Se trabaja también con los chicos hasta séptimo, se procura trabajar con el método. Pero lo interesante de esto, me gusta mucho compartir con ustedes esta experiencia, es que los chicos trabajan a través del color, a través de lo lúdico, a través del juego, que es lo más importante, ¿no? El niño aprende, en psicología nosotros hablamos de la motivación intrínseca y extrínseca. Muchas veces esa motivación extrínseca, o sea, la motivación externa, se genera a través del juego, pero la motivación intrínseca, o sea, el niño se motiva internamente a través de las emociones que generamos con el juego. Entonces, qué importante me parece este método y entré realmente a este curso porque quisiera saber un poco más. La compañera me mencionaba, escuchaba del método Waldorf. Claro, son otros métodos relacionados que también, o sea, requieren siempre de la instrucción de alguien, pero bueno, tendríamos que investigar un poco más para conocer un poco más esta parte pedagógica de los métodos. Pero yo rescato lo más importante de este método Montessori, me encanta el tema del color, de lo lúdico, de la manipulación, de que hoy en día los chicos tienen estilos de aprendizaje, ¿no? Los docentes manejan este tema de los estilos de aprendizaje. Entonces tenemos visuales, auditivos, kinestésicos. Generalmente los chicos, la mayoría, no tienen un estilo auditivo. Ellos una cosa escuchan, entró por una, salió por otra. Los chicos actualmente son más visuales y más kinestésicos, aprenden más haciendo. Entonces, en ese sentido, el hecho de este método Montessori que les permite manipular material, que les permite hacer, es un aprendizaje mucho más significativo, genera anclajes de aprendizaje que realmente me parece muy valioso, que también se puede utilizar, veía un poquito por ahí, y veía que se puede utilizar con chicos también más grandes, como ya mencionaban por el chat algunos compañeros que han tenido experiencias con Montessori. Pero lo importante en esto es la motivación. Me encanta el tema que genera el juego y la motivación, incluso en los chicos grandes que ya se sienten grandes y que no quieren jugar como adolescentes. Pero sin embargo, los chicos se motivan porque se les hace sentir a ellos su inocencia, su infancia en el adolescente. Entonces me parece interesante y es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Profe, Ahora sí, una cosita más me gustaría agregar. Mire, yo creo que uno de los mayores problemas de la educación y por los cuales, digamos, las escuelas no se arriesgan a aplicar este tipo de métodos al 100% es por la sobrepoblación educativa. Si nos damos cuenta, en sus inicios, vamos a hablar de sus inicios, María Montessori contaba con hasta 10 niños, me parece que era 10, 12 por ahí, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de que ahora en las instituciones educativas, en un mismo curso, hay hasta 50 alumnos. Y si nos vamos a las zonas rurales, el mismo profesor se encarga no solo de ese, sino de 2 o más cursos, de 2 o más paralelos, dependiendo de los recursos de esa escuela. Aparte de también por eso estamos nosotros aquí, ¿no es cierto?, en la capacitación de los docentes. Muchos docentes dicen, saben que existe el método Montessori, y creen que solamente es jugar y ya. Entonces, por ahí también va un poco. De acuerdo, sí, correcto. Este punto que lo mencionas es valioso. ¿Cómo aplicar Montessori cuando el grupo de estudiantes es un grupo grande?
Sí, y no me refiero a grande a edad, sino grande a cantidad de estudiantes. Es uno de los aspectos que lo iremos contestando en el transcurso de la capacitación. María Fernanda, solamente te voy a pedir un momento, vamos a avanzar un poco más la presentación y luego te doy la palabra, ¿sí? Mientras tanto, mantenemos la mano levantada y te apunto por acá para no olvidarme que a ti te toca el siguiente turno de palabra. Bien, aspectos relevantes acerca de la metodología de Montessori. Sí, lo mencionaron ya algunos de ustedes, es el respeto a la libertad, no confundirse con el libertinaje, el respeto a la libertad, al aprendizaje individual y al crecimiento individual. Si bien trabajamos con grupos de estudiantes que tienen la misma edad, ¿sí? El mismo rango de edad, no significa necesariamente que todos vayan a aprender de la misma manera y al mismo ritmo. Cada uno, por el solo hecho de venir de familias diferentes, implica que tienen experiencias y predisposiciones diferentes para concretar sus aprendizajes, ¿sí? Entonces, Montessori es una metodología que destaca todavía y se diferencia de los métodos tradicionales precisamente por ese respeto a la libertad, ¿sí? Y sabemos lo que es la metodología tradicional en ese contraste, ¿verdad? El otro aspecto relevante de la metodología, toda esta información sin duda ustedes o ya la saben o ya la tienen disponible en el material de estudio. El otro aspecto característico de la metodología Montessori es el énfasis en la organización del aula, ¿sí? Por eso mencionaban un aula limpia, un aula organizada, el material tiene que estar cada elemento en su lugar, ¿verdad? Y la precisión del material didáctico, es decir, como lo mencionaba, una de las interpretaciones erróneas de la metodología Montessori es que sea una metodología de jugar por jugar. Eso es el primer mito del que lo vamos a desechar en toda esta capacitación, ¿de acuerdo? ¿Existen actividades lúdicas? Sí, por supuesto, pero cada una de las actividades y cada uno de los recursos que utilizan estas actividades están intencionadas, están enfocadas a un objetivo de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y esto lo rescato. La meta de la educación, ¿sí? No solo con Montessori, sino la meta de la educación como ejercicio social, es cultivar el deseo natural por aprender. Es decir, que nuestros estudiantes quieran aprender, que estén dispuestas a aprender, que desarrollen esa motivación, esa disposición de querer aprender, de querer descubrir cosas nuevas, ¿sí? El aprendizaje tiene que ser, cuando llega a la etapa de aprendizaje por descubrimiento, entonces estamos llegando al aprendizaje autónomo. Y esa autonomía es precisamente uno de los puntos que en la práctica todavía no se logra ver al 100%, más que todo ya cuando estamos en los cursos más grandecitos, en básica superior o en bachilleratos. Montessori, a través de toda su metodología, les ayuda a los niños desde educación inicial a desarrollar la autonomía. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno, para mí personalmente, creo que es uno de los aspectos clave dentro de Montessori, el desarrollo de la autonomía. Ahora sí, le voy a dar la palabra entonces a María Fernanda Álvarez. Por favor, te escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, para mí realmente es sumamente importante el aprendizaje de esto. Yo soy psicóloga clínica y creo que esto también como que va más a las familias que criamos hijos, porque a la vez soy madre de un niño pequeño, entonces se me hace sumamente importante que esto también lo hagamos en casa. Porque, bueno, también en base a mi trabajo, yo trato de dar a la gente los métodos de crianza efectivos. Y creo que uno de estos es esto de Montessori, ¿no? Porque es sumamente importante para nosotros como psicólogos clínicos las bases que se tienen en casa para que sean reforzados
en la escuelita, porque si no hay una base es como un poco un choque de una cosa hago aquí y otra hago en la escuela y qué pasa, ¿no? Entonces, creo que es un método sumamente interesante, sobre todo en esta parte que leí, que es de la competencia. O sea, Montessori no es competir uno con otro. Y esto me parece magnífico porque en esta parte de ser mamá yo lo vivo. Entonces, siempre los niños tratan de ser muy competitivos, de yo gané el primer lugar, tú perdiste, y son cosas que realmente, viéndolo en la psicología, va afectando en el autoestima del resto de los niños. Entonces, esta parte de Montessori es la que más me encanta, es el hecho de que no hay competencia, sino de darle la importancia de participar, de aprender, de todo lo que estoy haciendo, siempre voy a sacar algo bueno. O sea, voy a aprender algo positivo, algo negativo, algo que tengo que volver a hacer, algo que tengo que modificar para hacerlo mejor. Entonces, creo que es una conjugación de todas las personas que estamos aquí, ¿no? Y es súper bonito porque existen diversidad de profesionales que nos podemos ir ayudando, ¿no? Desde distintos puntos de la sociedad. Muchas gracias. Gracias María Fernanda. Excelente intervención, sí, precisamente. Uno de los puntos que tú rescataste es el trabajo en equipo, digámoslo así, entre escuela y casa, ¿sí? Entre escuela y familia. Porque justamente mi punto de vista es este. La escuela refuerza lo que los niños aprenden en casa y la casa refuerza lo que los niños aprenden en la escuela. Entonces, sí, tiene que haber ese trabajo sincronizado entre todos los escenarios, ¿verdad? Vi que Lady también pidió la palabra, entonces Lady, por favor, escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, tomando en cuenta lo que dijo la compañera hace un momento, yo fui docente, dejé hace unos años la docencia por los bebés, pero comencé a leer sobre la metodología. Yo lo aplico en casa. Con esto de la pandemia, leí mucho más sobre el tema y comencé a hacer hasta materiales para ellos. Entonces, mis hijos tienen 4 y 6 años. Y desde ya ellos aprenden a medida que uno les va enseñando por medio de los materiales. Y ellos mismos me dicen en el momento que, mejor dicho, yo no les exijo para aprender. Ellos mismos buscan hacerlo porque ya se acostumbraron a eso. De esa forma de enseñar, a verlo todo como un juego. Entonces, ellos piensan que al hacer alguna actividad, aparte de que ellos juegan, aprenden de diferentes maneras. Entonces, por eso es que lo comencé a aplicar desde la casa. Y aparte de la escuela, yo lo refuerzo acá. De diferente manera, con diferentes materiales, siempre ando cambiando eso. Y se ve que es un aprendizaje significativo el que ellos tienen, porque ellos lo ponen ellos van aprendiendo a su modo, sin exigencias, lo ven de una manera como un juego, pero lo aprenden. Es muy, muy buena la metodología montessoriense. Gracias. Gracias Lady por tu intervención, muy bien. Sí, precisamente el desarrollo de actividades en casa es un aspecto que también puede funcionar y de hecho es necesario hacerlo de esa manera. Antes de darle la palabra a Carla, que ha levantado la mano, a mí me gusta decirlo así, voy a echar leña al fuego con una siguiente pregunta. ¿Tiene que ver algo la metodología Montessori con un aprendizaje espontáneo? ¿O existe alguna diferencia entre aprendizaje espontáneo y aprendizaje autónomo? Entonces, mientras van pensando en sus intervenciones, en sus respuestas, le voy a dar la palabra a Carla, por favor. Ya, buenas noches con todos. Bueno, yo les quería un poco comentar de lo que dije de las metodologías. Nuestra compañera, no recuerdo el nombre,
me disculpan. Un poco, Cristina, para un poco orientarles. Yo estudié educación inicial y vimos un poco sobre todo lo que son discapacidades también. Entonces, la metodología de Doman de la Cato, les comento un poco, se basa en la adquisición de aprendizajes mediante la exposición al niño, o sea, a un aprendizaje, a una actividad. Entonces, el niño, mediante esa exposición, el niño aprende su aprendizaje, por eso el niño tiene que ir adquiriendo poco a poco el aprendizaje, tiene que ir paso por paso, no puede saltarse de un nivel a otro si es que el niño no ha adquirido el aprendizaje. En eso se basa Doman de la Cato y se utiliza muchísimo en niños con parálisis cerebral, en niños con discapacidad motriz, ya que ellos necesitan, por su propia discapacidad, aprender una fase de su desarrollo del aprendizaje para poder tener continuidad con los siguientes. Eso les quería comentar en lo de Doman. Y en lo de Waldorf sí se relaciona muchísimo con la metodología Montessori, pues la libertad y el crecimiento individual que usted nos comentaba hace poco. Pero en el método de Waldorf tiene un papel fundamental y primordial la familia, ya que ellos también tienen que trabajar de forma conjunta con el docente y más bien los padres llegan a ser el docente del niño. Aparte de que el niño tiene la libertad, obviamente, de aprender, también busca que el niño tenga rincones para aprender como Montessori, pero lo primordial es que los padres tengan un papel primordial dentro del aprendizaje. Eso les podría comentar. Perfecto, Carla. Muchísimas gracias por esas orientaciones acerca de las metodologías de Waldorf y Doman. Sí, acabo de aprender metodologías nuevas. Estas no las aprendí cuando yo estudié en universidad. Quiero rescatar también una intervención que vi de Jorge Martínez en el chat. Él nos dice que el método Montessori pone en evidencia la práctica de valores. Y sí, qué importante y qué necesaria es la práctica de valores. Y mientras a más corta edad se aprendan los valores, es mejor. Entonces, y vamos a tratar esta pregunta. ¿El aprendizaje autónomo implica un aprendizaje espontáneo? ¿Cómo definiríamos o qué es lo que nosotros interpretamos por aprendizaje espontáneo? Y agregándole más a la pregunta, ¿Montessori tiene que ver con el aprendizaje espontáneo? Sería mi pregunta. Veamos, ¿quién se anima y nos comparte su punto de vista? Igual levantando la mano para poderles dar la palabra. ¿Carla? Voy a hablar yo, ya que nadie quiere hablar. No, por favor. Perdón. Bueno, yo pienso que sí tiene que ver con el aprendizaje espontáneo, porque a nosotros como docentes, yo sí he practicado esta metodología, por cierto, a nosotros ser solamente mediadores dentro del aprendizaje del niño por rincones, pueden surgir nuevas cosas dentro de una actividad que, o sea, se le haya puesto al niño en ese contexto, en esa situación. Entonces el niño sí puede de forma espontánea aprender un aprendizaje, o sea, no se le va a forzar al niño o decirle que no puede hacer eso, porque el niño está libre dentro de su aprendizaje y puede tener un crecimiento individual, y eso también puede fortalecer y ser como un cotutor de sus otros compañeros, decirles o ayudarles a que ellos también ese aprendizaje espontáneo que él adquirió, ellos también aprendan. Perfecto, gracias Carla. Sí estoy con el micrófono abierto, muy bien. Entonces, Carla nos dice que sí se produce un aprendizaje espontáneo. Veamos, escuchamos qué es lo que nos dice Andrea. Andrea. Sí. Ya, perdón que tenga que tener apagado, sino que por problemas del internet toca mantenerlo Sí, así. Bueno, yo creo que, sinceramente yo creo que sí. De acuerdo a lo que uno ha trabajado diariamente con los chicos, es la construcción del conocimiento de los estudiantes. Nosotros buscamos con el aprendizaje espontáneo que los niños sean autónomos, ¿no es cierto?
Ellos tienen que desarrollar sus aprendizajes, tienen que desarrollar las capacidades para que el niño vaya aprendiendo día tras día, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber un aprendizaje previo para esto, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje espontáneo yo creo que lo podemos agregar en todas las metodologías de estudio y los niños van aprendiendo. Es algo que recurre a todos los tipos de aprendizaje. Así que yo creo que sí van a la par. Y más que nada porque esto va ayudando a que se dé un aprendizaje significativo en el estudiante. Correcto, muchas gracias. Gracias, Andrea, por tu intervención. Gracias. Sí, precisamente no nos enfocamos más bien. La metodología Montessori lo que pretende y lo que busca es un aprendizaje autónomo. Ahora, lo que es el aprendizaje o la espontaneidad del aprendizaje tiene que ver con la oportunidad y la capacidad que tienen los niños, los adolescentes, para identificar sus oportunidades de aprendizaje. Y en ese sentido, como la metodología Montessori respeta la libertad de cada individuo mientras tiene la disposición de aprender, ¿sí? Entonces permite el aprendizaje autónomo. ¿De acuerdo? María Verónica nos pregunta, ¿el método Montessori tiene relación con el constructivismo? Todavía no te voy a contestar, pero ya lo vamos a revisar al final de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los niños tienen como les decía desde un principio, cuando los niños tienen esa disposición de aprender, entonces están ejerciendo adecuadamente su libertad, porque es una libertad que está trabajándose en beneficio de ellos, ¿verdad? Entonces, nuestro rol como docente es facilitar esas oportunidades de aprendizaje, facilitarles los recursos de aprendizaje orientarles hacia cómo y dónde conseguir esos recursos. Esto más que todo ya cuando son más grandecitos, ¿verdad? Entonces, se mencionaban también algunos de los principios de la metodología de Montessori. Sin duda existen otros principios adicionales, pero los tres que voy a rescatar en la sesión de hoy son precisamente la libertad, la actividad, ¿sí? El aprendizaje y más que todo en metodología Montessori, el aprendizaje no se puede producir en estudiantes pasivos o en estudiantes con actitud pasiva, ¿sí? La actividad es como que una de las piezas fundamentales para el aprendizaje en el método Montessori. Y aquí contesto la pregunta de María Verónica. En este sentido, este aspecto sí tiene que ver Montessori con constructivismo. Es uno de los puntos en que se asemeja, ¿sí? Y el otro punto es precisamente el respeto a la individualidad, ¿de acuerdo? El respeto a la individualidad. Hemos conversado, lo hemos mencionado en algunas ocasiones durante esta presentación, que cada persona, cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, de pronto sus propias expectativas de aprendizaje, ¿sí? Y esto yo lo veía cuando enseñaba matemáticas, más que todo cuando yo trabajaba el tema de porcentajes de la regla de 3, ¿sí? A los estudiantes que tenían una predisposición más artística no le llamaba tanto la atención, y ahí sí, haga lo que haga, no es que no van a aprender, pero no es que les va a despertar a ellos el mismo entusiasmo que a alguien que, por ejemplo, le interesa alguna carrera tipo de ingeniería o donde necesiten más temas de números, ¿verdad? Entonces, es el hecho, la metodología Montessori lo que procura es precisamente respetar esa individualidad de los estudiantes. ¿Existen otros principios dentro de Montessori? Sí, por supuesto. Y esto los vamos a seguir conversando a medida que avancemos en las siguientes reuniones, en las siguientes conferencias a través de Zoom. ¿De acuerdo? Entonces, les invito a
a revisar el material en la plataforma, vamos a buscar una comunicación a través de WhatsApp con las personas que todavía no han podido ingresar a la plataforma para solventar de pronto algún problema con usuario o contraseña para que puedan ingresar y revisar el material. Las actividades de aprendizaje están ya habilitadas para que ustedes las puedan revisar y desarrollar. Sí, en cuanto ya suban sus tareas, publiquen sus intervenciones en foros, emitiré las respectivas retroalimentaciones. ¿De acuerdo? Le voy a dar la palabra a Carmita Jiménez. Te escuchamos, por favor. Buenas noches, profesor. Tengo una inquietud, por favor, si me puede ayudar. ¿En qué aula debo hacer las tareas? Porque yo tengo aula 2 y aula 1 y en las dos está mi nombre. Entonces, no sé en cuál debo centrarme a hacer la tarea. Ya, déjame consultar ese tema con la administración de Poliestudios para saber en cuál de las aulas debe estar tu usuario. Sí, yo creo que máximo hasta el día de mañana ya vamos a deshabilitar el usuario en el aula donde no deberías estar para que tú empieces ya a subir las tareas, ¿de acuerdo? Déjame coordinar eso con coordinación. ¿Sí? Gracias, muy amable. Perfecto, muchas gracias también. Y gracias a cada uno de ustedes que se destinaron esta hora de su tiempo, de su agenda, para buscar y compartir esta oportunidad de aprendizaje. Les deseo un excelente aprendizaje y un excelente descanso en esta noche. Gracias. Gracias también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Una linda noche. Gracias. Buenas noches también con todos. Descansen. Gracias. Gracias, linda noche. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, disculpe una consultita antes de despedirnos. No sé si me escucha. Sí, todavía sí. Ya, profe, las tareas que están colgadas ya en la plataforma, o sea, ya las podemos seguir haciendo. Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, muchas Sí, gracias. con gusto. Miren, en la plataforma, principalmente para las tareas que son productos entregables, observemos bien que tienen unas fechas límite de entrega. Sí, entonces lo único que vamos a procurar evitar es pasarnos de esa fecha límite. ¿De acuerdo? Pero si usted quiere entregarle mañana la tarea, no hay problema. A mí me sale la alerta y yo ya ingreso para calificar. Sí, vi que estaba hasta el 10 de junio, entonces, para Sí, empezar a hace hacer. sentido. Ya, gracias. De acuerdo, con gusto.